Aquí estamos, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, aquí estoy, mi nombre es Valeria de Guis y estoy aquí iniciando la emisión número 101. Como se habrán dado cuenta, no está mi coequiper, como dice la señora Maue Cabral, que bueno, hoy no va a estar junto a nosotros, así que tengo una compañera que ya ha estado presente en otros programas, así que bueno, le voy a dar la bienvenida a María José Nájera. Hola, Majo. Hola, ¿cómo andas, Vale? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Siempre estás invitada, ya lo sabés, pero estás esperando la invitación especial exclusiva, hoy la tuviste. Bueno, desde acá le mandamos un besote gigante a Maue, que está con muchas tareas y muchas cosas por resolver en el día de hoy. Y bueno, le damos inicio a este programa que se hace llamar ¿Cómo, Majo? Enlace al origen. No estabas preparada para eso, Majo. ¿Cómo te gustó, Me encantó. Así que bueno, antes de comenzar con el programa de hoy, que por supuesto no sabemos de qué se va a tratar, aquí tengo algo que Sonia Carvalho nos planteó como invitación a abordar y está copado, Sonia. Primero quiero contarles unas cuantas cosas. Estamos cursando los últimos programas del año, ¿sí? Como todos sabrán, habitualmente la radio termina a mediados de diciembre. Calculo que estaremos terminando, 2 semanas antes de fin de año, una cosa así. Ahora no tengo bien presente la fecha. Y por lo general retomamos en el mes de febrero, ¿sí? Como este año se está dando justo el cambio de gobierno, la realidad es que no sabemos si vamos a iniciar nuevamente las emisiones en febrero, ¿no? El año que viene, con los nuevos mandatarios. Pero sí les puedo contar lo siguiente, que es un dato importante. Estamos compartiendo a través de un grupo de WhatsApp una serie de fragmentos aleatorios que vamos eligiendo aleatoriamente de diferentes programas, de diferentes emisiones, ¿sí? Si ustedes tienen ganas de sumarse a ese grupo, que es solamente para compartir los contenidos de la radio, no es un grupo de WhatsApp donde nos saludamos todos, hola, que tengan todos buen día, no, nada que ver, es solamente un espacio donde se comparten los fragmentos de la radio y las emisiones completas una vez que fueron grabadas. Es decir, en el día de mañana o pasado más tardar, yo voy a estar compartiendo dentro de ese grupo el programa de hoy, ¿sí? Así que a los que tienen ganas deben comunicarse conmigo por privado a mi número, que es el +54 911 5623 9971, ¿sí? 5623 9971. Me escriben y yo los agrego a ese grupo para recibir de manera particular y personal todas las emisiones que cursemos de acá hasta fin de año. ¿Qué va a suceder con ese grupo a partir de fin de año? ¿Sí? Porque si faltan 3 programas, ¿para qué sirve ese grupo? Durante el verano, lo que vamos a estar haciendo es tomar algunas de las emisiones de las primeras de nuestro programa, que si ustedes las buscan hoy en YouTube no las van a encontrar, están bloqueadas en este momento por las nuevas disposiciones de YouTube, ¿sí? YouTube está cambiando muchísimo las disposiciones para compartir contenidos. Una de ellas es la de los derechos de autor. Ustedes saben que la música tiene derecho de autor. En este espacio radial nosotras estamos cubiertas en los derechos porque el municipio asume esos cargos, pero en YouTube hasta hace unos meses todo eso era libre. Hoy en día ya no se puede compartir cualquier música libremente. Entonces, como todos nuestros programas tienen música de fondo y toda esa música está protegida por los derechos, muchos de nuestros programas, si ustedes van a revisar en YouTube, no los van a encontrar. Así que esa va a ser mi tarea de verano, ir limpiando todos esos programas de todos esos contenidos musicales para que ustedes puedan seguir accediendo a ellos, ¿sí? En simultáneo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar eligiendo los programas del inicio del 2017, que son como del 1 al 25, más o menos, que tenían 1 hora de duración, no sé si lo recuerdan,
Y como eran programas en los que abríamos la información desde un lugar bastante complejo y fuimos aprendiendo a lo largo de todo este tiempo y junto a ustedes a explicar de forma más sencilla y de manera como más doméstica todos esos contenidos, vamos a estar haciendo recortes de esos programas y abriendo nuevos contenidos desde un lugar más sencillo también, ¿sí? Más aplicado a lo doméstico, para que todos esos programas puedan ser útiles al día de hoy. Es una manera de reciclarlos. Vamos a estar tomando pequeños cuadros y desde ahí abriendo diferentes puntos. Eso va a estar sucediendo, como en el verano la radio no va a estar emitiendo, va a estar sucediendo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Igual que en la página de Facebook, que es Enlace al Origen Radio. Nos buscan. Y eso también se va a estar compartiendo en el canal de YouTube. Pero bueno, como verán, hay mucho trabajo por hacer. Solamente les estoy contando estas novedades. Y bueno, después, gracias por acompañarnos, ¿no? En ese proceso. Bueno, nada más, ya les conté lo de YouTube, que se está actualizando también, porque justo hoy me pidieron el programa 4 y me dicen, vale, no encuentro el programa 4. Bueno, y cuando voy a revisar estaba bloqueado por los derechos de autor. Entonces va a ser uno de los primeros programas que voy a estar limpiando. Lleva varias horas eso, limpiarlo de la música, para que esté apto nuevamente para ser publicado. Y si no, tienen el otro canal, que es el canal de iVoox, ¿sí? Recuerden que los canales de iVoox y de YouTube llevan mi nombre, Valeria de Guis, me buscan, y en el iVoox tienen todavía acceso a todos los programas, están todas las emisiones ahí. Bien, pasados todas las noticias, quiero mandar saludos a Lili Ortiz, que nos está escuchando en vivo y en directo, con su bota por el esguince que tuvo el fin de semana. Lili, te mando un beso. También Graciela O'Higgins. Y bien, me imagino que Maue también nos debe estar escuchando. Besos a Maue. Besos a todos. Bien, les voy a compartir ahora lo que fue la inquietud de Sonia. Bueno, les cuento también que el programa número 100, que ya está subido a YouTube, tengan presente que está por la mitad, porque ¿se acuerdan que hubo un corte de luz? Durante ese corte de luz, que duró un segundo, perdimos lo que fue la primera parte de la emisión. Entonces solamente está subida la mitad del programa, 1 hora nada más. Por eso arranca el programa y ustedes ya nos escuchan hablando como si hubiéramos estado ahí desde hacía rato. Y así era, pero bueno, quedó grabado eso nada más. Aquí tenemos una inquietud que, bueno, el 18 de noviembre me envió Sonia y dice: hola, buen día, muy bueno. El programa de la cocinita. Te quería proponer, si es posible, que compartas tu visión sobre el personaje Guasón, si ya viste la película. ¿Cómo ves tú a una persona tipo Guasón? ¿Qué la hace así? ¿Es tratable? ¿Qué lo hace ser así? ¿Biología, química, propósito, los golpes de la vida? Bueno, si ves que cabe este tema, me encantaría escucharte al respecto. Bueno, Sonia, así como leí tu mensaje ese día, lo vuelvo a leer ahora por segunda vez y no he armado nada al respecto, a pesar de que tenía muchas ganas. Pero bueno, estoy aquí con Majo, que ha estado estudiando un montón este año. Y a lo largo de este año estuvimos analizando y profundizando un poco en esta cuestión que es conocida como, trastorno mental, trastornos psiquiátricos, trastornos del comportamiento, ¿no es cierto? A las personas que se expresan, ¿no? Como Joker, en el caso de la película, que ahora no me acuerdo el nombre del protagonista. El nombre del protagonista en la peli, ¿no? La verdad que yo no la vi, así que... Pero bueno, el Guasón lo conocemos todos prácticamente. Sí, porque el actor es Joaquin Phoenix, pero... Bueno, como no tengo aquí internet, no estoy pudiendo acceder. El nombre del personaje, no me lo acuerdo, ¿sí? Pero el tema es que las personas que tienen esos comportamientos por lo general son enviados a lugares
como neuropsiquiátricos, por ejemplo, para ser tratados, para modificar su conducta, ¿sí? Lo que esta película nos permite ver de alguna manera, Majo no la vio, así que va a estar compartiendo desde el enfoque más bien biológico y genérico, ¿no?, del asunto, que es la parte que más me interesa. Lo que tiene de interesante la película es que te muestra de alguna forma el contexto de vida de este sujeto, de este personaje, que te lleva como a comprender el porqué de su comportamiento, el sentido de su comportamiento, ¿no? Entonces como que deja muy, muy clara, ¿no?, y a la vista de todos, que una persona que tiene un trastorno del comportamiento, o un trastorno mental, o un desorden, ¿no?, psiquiátrico, no es algo que se construye solo. No es algo que se construye uno mismo porque sí, porque elige ser de esa manera, sino que es un emergente de el vínculo intrínseco que hay entre todo individuo y su contexto de realidad, ¿no? Así es. ¿Querés decir algo hasta acá? Vos me interrumpís, Majo, lo que puedas, aunque no hayas visto la peli, porque ya estamos... Y lo que pasa es que no quiero desviar tu hilo hermoso de concentración improvisada. Yo pensaba, mientras que decías eso, que no podemos perder de vista si no nos quedamos en esa idea errónea que llevamos todos. La mayoría de la gente piensa que por el contexto, o por culpa del contexto, o por culpa de papá y mamá, tenemos todos los problemas que tenemos. Y no sería tan así. Por ahí habría algunos elementos más que agregar a esta ecuación para ver por qué una persona tiene un comportamiento alterado. Por ejemplo. Y yo tomaría, desde el lado, ¿no?, de la biodecodificación y de las leyes biológicas, la forma en que cada individuo interpreta sus circunstancias. Porque si no, tendríamos que necesariamente, es más, podemos hablar hasta el caso, bueno, en mi caso yo que tengo mellizas. Si no, tendríamos los casos de hermanos de mismos padres, criados en los mismos momentos de esos padres, o en el caso de los hermanos mellizos, y tendrían que tener un comportamiento idéntico. Y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque hay un elemento que es precisamente la visión, la interpretación individual de ese individuo. Bien, yo estoy en un punto previo, ¿no?, donde lo que estoy planteando es el diálogo intrínseco que hay entre un individuo y su contexto, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿vos crees que a tus dos hijas les diste el simultáneo la misma mirada? No. Bien. Entonces, sí es un punto importante. El mismo elemento no se relaciona igual, ¿sí?, con su entorno, ¿no? Qué genial, no lo hubiera pensado por mí misma, Vos estás en la creencia de que les ofreciste a tus hijas el mismo contexto. Y vos sos ese contexto. Wow. ¿Sí? Entonces yo me voy a ese punto. Vos sos un elemento fundamental de ese contexto de tus hijas. ¿Sí? Mientras una estaba tomando de una teta, la otra iba a tomar de la otra teta. Tal cual. O sea, por más que hubieras querido, no les pudiste dar la misma teta a las dos al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso hace que tu mirada hacia ellas tampoco sea la misma. ¿Sí? ¿Por qué me interesa a mí este punto antes de avanzar hacia lo que vos planteás? También comparto, porque acá hay una doble vía, ¿no? Acá hay una doble vía que nosotros casi siempre la miramos solamente en una dirección, ¿sí? Yo estoy abriendo primero la versión como menos visible, la que más nos cuesta asumir, ¿sí? O a veces la que asumimos en automático, decimos papá y mamá tienen la culpa de todo, ¿no? Y ahí inauguramos la vía, decimos, bueno, ellos fueron mi primer contexto, seguro la pifiaron ahí, porque yo, inocente, no pude haber elegido esto, ¿no? Algo de eso es cierto, porque entramos a la existencia siendo completamente inocentes, Así es. ignorando realmente de qué se trata la vida. Y hasta que nos morimos sigue siendo así, ¿eh? Lo que pasa es que nos vamos creyendo que por ahí entendemos a veces, pero... Es que eso te iba a decir. Ponele. Seguimos siendo inocentes, seguimos siendo ignorantes. Hacemos de cuenta que sabemos, ¿viste? Clara. Que la tenemos clara, no sabemos nada. Bueno, entonces, entramos al contexto y de entrada, nuestros padres
aunque a simple vista podrían ser los mismos que mis hermanos mayores o incluso mis hermanos gemelos, pero el vínculo que establezcan con cada uno de nosotros va a ser un vínculo particular, ¿sí? Y a partir de ahí, que vamos a estar asumiendo un rol dentro de un grupo determinado que es la familia, ¿sí? Vamos a ir desarrollando primero ese personaje que nos fue asignado y que nosotros tomamos inocentemente para poder pertenecer, para poder sobrevivir. ¿Sí? Sí. Es a través de ese rol que vamos a ir tomando los recursos que el contexto nos va prestando. ¿Sí? Bien. Me estás dejando sin palabras, ¿eh? Ah, ok. Que es el sistema familiar, ese primer contexto. Entonces, para hacerlo más lento todavía. Yo, Bebita, soy hija de Majo, ¿sí? Soy inocente frente a todo este contexto en el que vivo con mi mamá, Majo, ¿sí? Y Majo me va a empezar a prestar, mi mamá me va a empezar a prestar los recursos que ella tiene para sobrevivir. Y yo los voy a ir absorbiendo, ¿sí? Como algo bueno, como algo habilitante. Digamos que como lo único que conozco. Lo único que conozco, exactamente. Es la única realidad de las criaturas. Exactamente. Entonces, en un principio yo absorbo ese contexto, inocentemente. Y lo que absorbo junto con ese contexto son las miradas, la forma de ver la vida, la forma de comportarse, la forma de resolver las circunstancias cotidianas que el contexto me presta, en este caso papá, mamá, quien se ocupe de mí. Exacto. En esas primeras etapas. Entonces, estamos hablando de un contexto normal, ¿no? Donde la gente no tiene trastornos patológicos. Ahora, ¿qué sucede? Eso en un ámbito normal, digamos, donde la dinámica, todo dinámica es normal igual, porque hasta la persona que tiene un trastorno mental cree que la dinámica de su familia es normal. Hablamos de una familia tipo como para distinguir de este comportamiento alterado que hablábamos del Guasón. En el caso de Joker hay un momento de la película en el que empieza a quedar a la luz, sale a la luz ese contexto de la primera etapa de su vida, ¿no? Donde esta persona sufrió todo tipo de abusos, todo tipo de maltratos, ¿no? Y lo que entendemos en función de esta premisa que estoy planteando es que ese niño se adaptó a ese contexto patológico, se adaptó a esas costumbres que estaban muy ligadas al maltrato psíquico y físico, ¿sí? Esa adaptación que le permitió sobrevivir a ese contexto, en la medida que va madurando y se va siendo adulto y sale el individuo hacia un contexto más ampliado, que es el de la sociedad misma, puede empezar a visibilizar como una brecha, ¿no? Puede empezar a visibilizar una distancia entre ese comportamiento que era muy apto para sobrevivir dentro de su propio contexto, le puede generar familiar, un choque primario, en la realidad externa. Cuando sale la realidad externa, le explota, ¿sí? No le es funcional. ¿Sí? Entonces, este personaje se caracteriza porque frente a circunstancias de mucho estrés, lo que hace es compensar, ¿no?, sus cargas o sustituir lo que habrá sido en algún momento un impulso legítimo, fue inhibido, ¿sí? Y es sustituido por una risa como muy compulsiva y bueno, en circunstancias muy tremendas de la película no hace más que reírse, ¿no? Bien, ¿qué te dice hasta acá, Majo? Wow, no, es que me fui a un tema muy personal. Justamente una de mis hijas, en los momentos en que se pone mal por algo, ella sonríe. En lugar de expresar, y yo ya sé que cuando llega a cierto punto de su risa es porque está a punto de explotar y se está partiendo por dentro, pero el único modo que encuentra de manifestarlo es ese. Y alguna vez me ha dicho, yo en público
no lloro. Claro. Bueno, es un mecanismo compensatorio, ¿no? Es una manera de compensar y de equilibrar lo que uno no puede contener internamente. Que está bueno también para marcar que a veces este tipo de cosas se da tanto en las situaciones que llamamos normales como en las que llamamos patológicas. O sea que está muy bueno partir de premisas que son aplicables a todo. Claro, lo primero que estoy haciendo es como abrir estas premisas que son aplicables a todo, por eso me fui como tan atrás, ¿no? Yo siempre uso el pasado como para ordenar esos parámetros que rigen, ¿no? Como ejes, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, ¿no? Para después comprender a la luz de esos ejes, ¿sí? Bueno, cuál estaría siendo la finalidad e incluso la distorsión de nuestro propio comportamiento, que a veces no nos alcanza para gestionar nuestras propias cargas y resolver las situaciones cotidianas, ¿no? De eso se trata la vida misma, ¿no? De que no nos alcance. Entonces todo el tiempo tendríamos que estar en una actualización de nuestro comportamiento. Sí. Entonces, frente a situaciones de conflicto, ¿sí? Nosotros contamos con básicamente 3 modalidades de respuesta, ¿sí? ¿Qué es? Ponele el ataque, la huida y la tercera opción, que es la inhibición del accionar, ¿sí? En esa inhibición del accionar es donde se van a configurar todos estos trastornos del comportamiento, ¿sí? Es en esa, porque ya sea en el ataque o en la huida, si es efectivo, no va a haber sobrecarga ahí, no va a haber conflicto. Si la huida es efectiva, está bien. Si el ataque es efectivo, está bien. Está resuelto el asunto. Pero el conflicto se sostiene cuando nuestro accionar queda inhibido. Sería como una olla a presión. Claro. Entonces, lo que estamos viendo en este personaje, en un principio, es que es como todo su comportamiento es la consecuencia visible, ¿sí?, de todas esas inhibiciones. Bien. Que han tenido un momento en el que han sido muy legítimas como posibilidad de acción, pero al no ser habilitadas, al no haber espacio para eso, se configura en el cerebro una otra forma, un otro comportamiento capaz de compensar y equilibrar esa inhibición, ¿sí? Porque convengamos que ese exceso de energía, ese impulso, no puede ser apagado, puede ser inhibido. Al ser inhibido, ¿qué hace el cerebro? Lo desvía a otra forma de comportamiento, que sí sea aceptado dentro del contexto. Así es. Y se dan muchas distorsiones. Claro, me hiciste acordar. Estoy pensando en el tema de los abusos sexuales con esto. Claro. Y se va para muchos lados el tema. ¿Cómo lo asociarías? A ver. Es un poco, no sé si es para tocarlo. Bueno, precisamente quizás las distorsiones que tenemos a través de la sexualidad y ciertas inhibiciones o ciertos tabúes que hay, pero fundamentalmente las distorsiones, ¿no? Y el verlo tan antinatural o el generar, digamos, votos de castidad en algo que es natural, es parte de la biología y que como parte de nuestra biología no tiene nada de malo ni de erróneo. El hecho de censurar eso podría desembocar, o de hecho se ve, que desemboca en ciertos comportamientos antinaturales como pueden ser el abuso de menores o... Vos sos la experta acá, ¿vale? Yo me meto, vos sacame. Sí. También esto de hablar de la acción inhibida me lleva a pensar en ciertas herramientas, ¿no? Como hablábamos recién, en lo doméstico y en lo cotidiano. Me parece que es súper importante salir del modo acelerado en que vivimos y tratar de reconectar, aunque sea un momento a diario, con el propio cuerpo. Me lleva a lo que todos hemos escuchado, a la mente sana en el cuerpo sano, el tema de hacer actividad física. ¿Cuál es la importancia? El poder de alguna manera equilibrar y drenar todas estas químicas que se nos van generando en el cuerpo a través de esta sobrecarga que tomamos si querés del exterior, como le pasaba al Guasón en su infancia. O sea, ¿qué hacer para compensar? Si yo no reacciono, si ¿qué hago con esta sobrecarga? Claro, si yo no agredo al que me agrede,
Si yo lo quiero matar pero no lo mato, Ujú. ¿qué hago con todo eso? Ujú. Entonces, quizás una manera socialmente aceptada sería la actividad física. Distinto tipo, un baile, hacer yoga, salir a correr, andar en bicicleta. La otra, el contacto con la naturaleza. Ahora, para eso es necesaria una instancia previa que es poder reconocer lo que tengo inhibido. ¿Sí? Poder reconocer que esa sobrecarga está en mí. ¿Mm? Entonces, en etapas primitivas, en etapas como suele ser la infancia, el niño no siempre está en plena conciencia de... Por ahí sí, o sea, mientras lo está sintiendo está en plena conciencia de lo que tiene que inhibir. Pero en la medida que va avanzando y va potenciando el comportamiento compensatorio, la forma compensatoria, se olvida Exacto. de lo que quedó atrás, de lo que quedó inhibido. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. Y me lleva a pensar otra cosa. En esto de cuando hay un hecho quizás, determinados maltratos en la infancia que van programando un tipo de conducta que no se manifiesta durante muchos años y de repente entre comillas, sucede algo de lo cual el individuo no es tan consciente, pero hace que ahí se produzca el cambio de comportamiento. Claro. No. Porque la realidad tiene esta cosa mágica, ¿no? De que siempre vuelve como a repetir una especie de escenario, donde se habilita la oportunidad de recrear esa misma escena y esa misma vivencia. Para poder tomar conciencia de eso que en algún momento inhibimos. Exactamente. Y lo hicimos de modo inconsciente. Entonces, si nosotros no activamos ahí la conciencia y la oportunidad de actualizar la forma de responder a eso y volvemos a inhibir, entramos en los comportamientos patológicos crónicos. Exacto. Exactamente. Transformar en una conducta patológica. ¿Sí? ¿Qué sería una conducta patológica? Y que no ensambla, que no está en coherencia con el consenso social, ¿no? Porque digamos, yo diría si en 1800 estuvieras tatuado, era solamente para una casta de la sociedad, ¿no? Y hoy todo el mundo puede tatuarse, ¿no? Sí, o ciertos comportamientos. Hay un montón de comportamientos que sí. hace 100 años atrás por ahí no estaban legitimados, ¿no? Y hoy están naturalizados, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo nosotras, imagínate. Claro, dos mujeres hablando, dos mujeres haciendo radio, dos mujeres yendo solas a tomar una cerveza, por ejemplo. Sí, es una ya mujer sola tomándose vacaciones. No habíamos hablado de que salíamos. No te dije que salíamos a tomar cerveza. Pero bueno, volviendo. Un poco temprano para meternos en la cervecería a 7 de la tarde. Bueno, no, recién cuando decías el tema este, o sea, ¿cuál sería el propósito? El propósito de estos comportamientos, tenemos que mirar siempre, creo que, hacia ese individuo que manifiesta el comportamiento, digamos, alterado, patológico. Porque hay un sentido que no se ve a primera vista, que es precisamente el biológico de mantener a este ser humano con vida. O sea, es de poder sobrevivir a tanta carga que lo explota. Tanta presión, ¿no? Entonces, es importante como siempre mirar la estructura, ¿no? Un contexto, un individuo y el diálogo constante que acontece entre el individuo y ese contexto o las circunstancias. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la realidad siempre va a ofrecer al individuo nuevos elementos que el individuo tiene que procesar para poder devolverle al contexto de realidad una respuesta, un aporte. El aporte. El individuo le aporta al contexto y le aporta desde lo que es capaz de tomar del contexto también. Así es que, bueno, todo tiene un aporte, incluso desde esto que llamamos trastorno del comportamiento, en el movimiento, en la ejecución, hay algo que este individuo está aportando a su realidad. Hay un mensaje que este individuo está aportando. La pregunta es, ¿se abre el contexto
a la escucha de su mensaje, por ejemplo? Y yo creería que no hay una respuesta única, Ujú, porque va a depender de cada uno de los individuos del contexto ujú, tomar o no el aprendizaje. ujú. Va a depender de su interpretación. Y de eso va a depender que este sujeto potencie su comportamiento o lo mute. Exacto. transforme. Esto tiene que ver un poco con uno de los puntos que toca Sonia cuando hace la pregunta. Ujú, Si es tratable. ujú. Depende del contexto. Claro, claro. Va a depender del contexto, en gran parte, ¿no? ¿Qué pasa? Hay determinados trastornos del comportamiento, como por ejemplo los que tenemos los neuróticos, ¿sí? Donde podemos implicarnos en la generación de un contexto, ¿sí? Entonces, si no tengo la oportunidad de expresar esto que me pasa, me la genero a la oportunidad, ¿no? Ujú. Pero hay individuos que no siempre están en la capacidad de generarse un contexto para funcionalizar su comportamiento. Sí, de cualquier manera, bueno, vos decís el neurótico se lo genera, pero si no lo genera uno, la realidad misma se encarga. De ahí la reaparición, Claro. la recreación del escenario. Claro. Porque, pero tenemos muy poca conciencia y tenemos muy poco desarrollada la habilidad de poder ver que volvemos a vivir los mismos escenarios. Como dijimos alguna vez en los cursos, es como las telenovelas. Yo siempre pongo este ejemplo con las parejas. A ver, salgo de una pareja conflictiva, lo dejo porque este tenía esto, lo otro. Al tiempo estoy con uno que sí, le cambié el color de pelo, el color de ojos, Sí, se eso. viste diferente, trabaja de otra cosa, pero la pareja complicada la tengo igual. Te recrea la misma vivencia que la pareja anterior. Entonces te das cuenta que no se trata del otro, sino de la posición que vos estás tomando dentro de ese contexto de relación. Y hay algo maravilloso, que hasta que no lo ves y no lo aprendés, no lo trascendés. Claro, claro, hasta que no lo asumís. Y hay algo que Con es todos los aún cuadros. mejor que eso. Que una vez que lográs hacerlo, si es que lo lográs, la vida es mucho mejor. Claro, el tema es que no hay que lograrlo. En realidad no, se trata de que no, te por supuesto metas que como no. cabeza dura a lograr No. eso, porque ahí es donde está la riqueza de la vida, ¿no? Cuando uno se abre al diálogo y dice, bueno, me voy a buscar otro novio para cambiar esto, ¿no? Y de alguna manera volvés a tomar la misma posición, es donde la realidad te muestra que sos vos el que tiene Tal que cual. Yo reinstalar el cableado. Yo puse el ejemplo de la pareja porque me parece que es como muy gráfico, pero tenemos un montón de situaciones. Es el cambio de ciudad, el cambio de trabajo, es me mudo de casa, hay un montón. Sí, sí, y que muchas veces uno toma determinadas decisiones para inconscientemente recrear una frustración o una represión o una situación traumática, cualquiera sea, ¿sí? Y bueno, y no se da cuenta, ¿no? Hay como una cuestión ahí de adicción a ese circuito y bueno. Vos me mirás y a mí se me ocurren 1000 puntos sobre esto. Bien, lo que a mí se Bueno. me ocurre... A ver, ¿querés decir algo? Sí, sí. No, así, dale que... Antes de complicarlo un poco más. Complicala. Lo que sucede muchas veces con estas personas que tienen trastornos del comportamiento es que, como yo lo explico a veces en las clases para que se entienda, hay muchos observadores activos al mismo tiempo y son observadores que quizás no están de acuerdo al mismo tiempo, ¿no? No tienen la misma dirección, el mismo enfoque, ¿no? Entonces una cosa es cuando vos vas llevando tu vida y tu identidad de alguna manera es la que te va marcando el pulso y te va diciendo, bueno, ahora por acá, ahora por allá, ¿no? Y es la identidad la que regula el diálogo interno, ¿no? Vos escuchás la voz de tu cuerpo que te pide una cosa, también captás que en tus pensamientos pasan un montón de perspectivas y realidades al mismo tiempo, pero de alguna forma tu identidad, ¿sí? Vos le das el permiso, toma el timón y reconduce de alguna manera, más o menos, mantiene en coherencia todos esos observadores internos, todas esas voces internas.
¿Mm? Lo que suele suceder en determinadas patologías, como puede ser una patología esquizofrénica o psicótica, ¿sí?, es que hay una división tan grande entre esas voces internas que cada una puja por tomar el control, desestimando a todas las demás. ¿Sí? Te hago una pregunta de persona común. Uh-huh. De alguna manera estarías diciendo que todos tenemos muchas voces internas. Sí, claro. Que continuamente nos están hablando y nos están impulsando a tomar una o cual decisión. En la mayoría primaría lo que tiene que ver con la identidad que elegimos llevar adelante. Claro. Y en la gente que tiene un trastorno de comportamiento, tenemos No esta cuestión de que eje. no hay un consenso, sino que es como que se están agarrando a trompadas Todo adentro a el ver tiempo, quién sale. todo el tiempo, Mm. ¿sí? Como Eso para graficarlo. Es como una forma interesante y gráfica que da la psicología, ¿no?, acerca de estos trastornos, porque bueno, se habla como de un cuerpo de arlequín, ¿no? Y justamente se llama Sí. Joker, el personaje, es magnífico, yo no sé si tendrá que ver con esto, pero hay todo un desarrollo, de toda una corriente psicoanalítica que habla del traje de arlequín, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con una patología, sino con la constitución intrínseca de todo individuo. Nos vamos constituyendo en un montón de fragmentos. Momento a momento. Pero de alguna manera siempre hay como un ente regulador, como un capitán que guía el curso de todas esas voces internas, ¿m? Que es lo que no siempre estaría sucediendo en el tránsito de una patología, ¿no? Quizás hay como una gran disociación y a veces toma el control una voz y a veces otra. Hay una película re zarpada que está excelentemente actuada, me parece que te la recomendé, que esta película se llama Fragmentado. Pensé que era una serie. Esa Sí, algo lo vi en el grupo. sí, hay una serie ahora, Ujú. pero creo que tiene otro nombre. Pero la es serie. el título de por sí es muy gráfico. Pero bueno, esa Sí, pero película, a ver, ¿quién? búsquenla porque es magnífica la actuación, ¿no? ¿Quién no se siente fragmentado más de una vez al día? Lo que pasa es que huimos de esa sensación. Ujú. No tomamos contacto. De hecho, si tomáramos contacto, es como vos dijiste, nos habla o sea, todas nuestras, todas las fases que nos componen o todas las partes Ujú. que nos componen como seres humanos, nos van hablando en el día a Ujú. día. A través Bueno. del biológico, de un dolor de panza, a través de algo emocional como una tristeza. Y De hecho, la realidad, sí, yo muchas veces la realidad la veo muy bien ejemplificada en la naturaleza misma, ¿no? Una persona con una patología de comportamiento, vos la cambiás de contexto. Ay, a eso quería Quizás llegar. la llevas a un contexto de naturaleza, donde la naturaleza impone los desafíos en la medida justa, ¿no? Y quizás ese comportamiento se podría regular. ¿M? Y esto lo entendieron muy bien. Hay estudios antropológicos de razas específicas de monos, donde también se da la esquizofrenia, ¿vos sabés? O sea, hay manadas de monos, grupos de monos, donde se puede dar que uno de los monos, ¿sí?, uno de los cachorros, sea esquizofrénico. ¿Sabés lo que hacen los monos? Me lo imagino. Se lo entregan a otra familia. Se lo dan en adopción a otra familia. ¿Pero por qué? Pero porque no tienen los condicionamientos éticos, morales, Exacto. religiosos que tenemos nosotros. Ujú. Porque hace rato que lo vengo leyendo esto, que la cura sería que sea criado en otro contexto Así familiar. es, cambiarlo de contexto. Ahora, fíjate qué diferencia con lo que hacemos nosotros, ¿no? Seres civilizados, con las personas que tienen una patología del comportamiento, un trastorno mental, sí, los cambiamos de contexto. Sí, pero los en- desconectamos, ¿sí? Los enviamos a un lugar. O los interferimos a través de la Exacto. medicación. También, bueno, buenísimo el punto. Mira, vamos a la realidad, a lo cotidiano. Yo tengo un amigo muy querido que es psiquiatra y cuando lo enviudó, gente muy joven, y en el momento que estaba viviendo su viudez, lo voy a visitar y él mismo me dijo, todos me quieren medicar, me quieren dar algún ansiolítico y yo necesito vivir este proceso, necesito estar consciente.
Entonces, ¿por qué lo comparto? ¿No? Porque viene de alguien que está dentro de esto y de la aplicación ortodoxa y de lo Y tradicional. entiende muy bien de qué qué se manera trata. interfieren, digamos, Claro. todos esos químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la cuestión de yo medico el dolor, medico la angustia? Y la meto en la olla, la voy guardando y sigo presionando. Ujú. Y en algún momento por algún lado va a explotar. Totalmente. No necesariamente tiene que explotar por un cambio de comportamiento, capaz que explota a través de una enfermedad en el cuerpo, También. que sabemos que se produce en todos los Que ámbitos. es lo mismo, ¿eh? Exacto. pero La distancia que hay entre un trastorno del comportamiento y un síntoma es que en el trastorno del comportamiento hay varios. están funcionando las hormonas, ¿no? O sea, hay componentes que tienen más que ver con la sexualidad y con lo territorial neto, ¿no? Pero todo síntoma es consecuencia de un intento de adaptación también y de una cierta inhibición de un impulso, de una acción. Entonces es importantísimo abrir este tipo de conversaciones y no es para naturalizar a todos los guasones, pero sí para incluirlos y generar espacios para la inclusión, ¿no? La integración de ese aporte. Es que tiene un sentido más profundo que no lo estamos viendo. Que si no resolvemos el problema, o no sé si la palabra sería resolver, pero si no tenemos visto y entendemos ese lado del guasón, no vamos a poder entender acabadamente el otro lado. Porque cada fragmento es parte del todo. Totalmente. Bueno, esto lo hablamos mucho también en el programa 99, creo que fue, cuando estábamos en la previa de las elecciones. Uh-huh. Y bueno, como ahí. en esas circunstancias cuenta el uno, ¿no? Cuenta el particular. Entonces ahí los locos votan seguramente. Pero después de eso ya no, ni voz ni voto. Pero bueno, bien, yo lo que me animo a abrir acá, Sonia, en el programa para que esté abierto al entendimiento de todos, tiene que ver con el contexto, ¿sí? Abrir a ese sujeto a nuevos contextos y a que ese contexto lo invite a nuevos desafíos. Y es ahí donde queda muy a la vista la finalidad que este comportamiento patológico tiene en un principio. Que es mantenerlo con vida. Sí, pero además es la manera de sentirse apto dentro del contexto que le ha tocado, ¿sí? Sería un mecanismo de adaptación. Es una adaptación, es una forma de adaptación frente a una circunstancia determinada. Entonces, la misma rigidez que uno puede observar en el que tiene el comportamiento patológico, ponele, vos decís, no, y hace tantos años que tiene esta patología, la vas a encontrar de igual modo en su contexto. Uh-huh. Significa que su contexto tampoco se movió un cuadro, porque lo está conteniendo en esta forma de ser. Y la única manera de que sane el resto es pudiendo ver este comportamiento. Por eso lo que decía, para no censurar, no... Esto no significa que vamos a aceptar... Pudiendo ver y asumir la parte que a cada uno le toca en relación a eso que está a la vista, ¿no? Tengo ganas de meterme en un tema escabroso. A ver. Que es el lado, digamos, de la víctima, la víctima, creo que va para después del corte, ¿no? No, vamos. De estos comportamientos alterados, ¿no? ¿Qué habría? O sea, ¿cuál sería la distorsión de su comportamiento? A ver, ¿podemos? ¿cómo lo ves? No, es que no me animo por ahí a abrirlo yo. A ver. Vamos a ver qué sale. No, yo tengo la idea de que de alguna manera nos vamos poniendo en los lugares o nos vamos como hablábamos hoy, vamos recreando los escenarios que necesitamos uh-huh. para ver determinadas cosas que nos van a llevar a una expansión, a una evolución, a una sanación, a un crecimiento, como lo quieras llamar. Entonces, de alguna manera, también quien juega ese rol de víctima estaría, uh-huh. Al vincularse con personas con comportamientos un poco alterados, estaría también formando parte de Es que la posición de víctima también es un comportamiento alterado. A eso quería, pero no encontraba las palabras. La experta sos vos. Que está estructurado en una adaptación recursiva, en una forma de adaptación recursiva, que es la de no poner límites, por ejemplo.
quizás en la vivencia de no ser lo suficientemente apto como para poner los límites a su propia existencia o a regular cómo vivir o cómo dejar de vivir. Y el contexto acá, en este papel de víctima, en este comportamiento que sería también un comportamiento distorsionado. Y que me parece interesante porque socialmente no se plantea que el papel de la víctima es un papel distorsionado. Claro, que está complementando. Claro, que sin víctima no hay victimario. Tal cual. Bueno. ¿Cómo influiría el contexto familiar, si querés, en el caso del comportamiento distorsionado de la víctima? ¿Cómo? A ver, repetime la pregunta. ¿Qué nos trae el contexto familiar o el contexto social para que un individuo sea víctima? O sea, ¿en qué te trae los parámetros. Lo mismo que el victimario. Te trae los parámetros acerca de lo que está bien o está mal y cultiva también a través de valores y de creencias que moderan tu comportamiento, ¿sí? Qué es lo que podés habilitar y lo que no. Claro. Y luego cómo toda la química interna, la carga interna, cómo los impulsos internos son gestionados por esos filtros de valores y de creencias aprendidos. Bien, aprendidos. Aprendidos, ¿sí? Porque bueno, cómo uno gestiona el miedo, cómo uno gestiona la amenaza, cómo uno gestiona las situaciones de peligro, cómo uno gestiona las situaciones de violencia, qué es lo que está calificado como bueno o malo, ¿no? Claro. Hay muchos traumas, vamos a decir, de los que no se registran durante la infancia mientras fueron víctimas quizás del abuso. El trauma cae quizás en la pubertad cuando se empieza a entender a nivel moral, ¿sí? Se le empieza a asignar un valor moral de bueno o malo, se le empiezan a asignar juicios y calificaciones a esos hechos que hacen que se transformen en un trauma o en un conflicto. Sí, me hace pensar en algo que conversamos en uno de los videitos que preparé. Porque, por ejemplo, una escena como muy típica de abuso con niños menores, por ahí de 5, de 4 años, ¿no? Donde el niño está a expensas del contexto. Sí. En función de la información que haya podido captar de su contexto, aquello a lo que el adulto lo invita no siempre es algo malo. Si el niño está en un contexto donde por ahí la violencia, el abuso es moneda cotidiana, puede entender que él también es digno de eso y empieza a generarse las capacidades para... Obviamente, de hecho se van generando pautas de comportamiento, para códigos de pertenecer. Comportamiento que son de distintos grupos sociales. Ajá. Y aunque todos los grupos sociales convivimos en la misma realidad, los comportamientos no son exactamente los mismos. Y después está también como el niño a veces inocentemente se entrega a la voluntad del adulto en una creencia de que el adulto sabe. Y eso depende también de lo que tiene seteado, ¿no? O que al adulto hay que obedecerlo. Y también opera el miedo. O sea, hay muchos elementos, ¿no? Pero hay que poder captar esto desde la estructura, y es el suceso y los recursos que cada individuo tiene para enfrentar y gestionar ese suceso. Bien. Entonces, en una escena típica, el adulto invita al niño a determinadas exploraciones, ¿sí? Que quizás están calificadas de abuso por la ley, ¿sí? Pero el niño no lo sabe. Y es invitado a eso, ¿no? Y por ahí accede, muchas veces es su propio cuerpo el que le expresa una incomodidad, pero a veces no. Hay muchas circunstancias en las que el abusado no está en conciencia de una incomodidad. Simplemente presta el cuerpo a eso. Y hasta puede ligarse a sensaciones de placer. ¿Sí? Pero puede pasar que en la medida que, vamos a decir, la víctima, entonces, ese niño va creciendo y va asignando diferentes valores a esos mismos comportamientos, especialmente cuando inaugura su propia sexualidad o entra en esa fase de madurez sexual. Entonces ahí puede darse cuenta de que, lo que vivió quizás 6 años atrás fue un abuso. Ahora. Y recién ahí puede denunciarlo.
Sí, que desde lo jurídico, bueno, por ahí no tendría mucho sentido, que es lo que la gente a veces no entiende. Y a veces no tendría mucho sentido porque quizás eso que estamos calificando como abuso no es tan traumático. Claro. Sino que lo traumático es también la reacción del contexto. Exacto, bueno, esto siempre una Lo frase hablamos. que yo sí, que siempre menciono, no me acuerdo, pero lo vi en un diario, en un título gigante, con letras gigantes, hace muchos años, yo era adolescente. Y una entrevista que le habían hecho a un pedófilo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el pedófilo decía, lo que trauma a los niños no son mis acciones, no es lo que yo les hago, sino el llanto de sus padres. Y me pareció tremendo. Es muy fuerte de escuchar, es momento. como que, ¿cuál es la primera reacción? Te revuelve el estómago, pero tiene mucho sentido. Sí. Si lo podemos despojar de lo emocional, si lo Esa. podemos Si lo despojamos de los valores que nos objetivamente, operan, ¿ok? Claro, si lo podemos escuchar objetivamente, el mismo que nos está metiendo en el conflicto es el que nos da la llave de salida. Exactamente, es muy zarpado eso. Es que es así. A ver, ¿cuál sería la llave de salida en función de esta frase? Te está diciendo, a ver, yo te compartí a vos en una conversación, te conté hace muchísimos años, cuando me estaba por recibir de abogada, y hicimos un seminario de negociación y trabajamos con psicólogos y gente que trabajaba con víctimas de delitos. Y una cosa que nos hicieron ver, nosotros éramos adolescentes todavía, era que en sí mismo la víctima de un delito es tan víctima sea que te hayan amputado un brazo por un accidente de tránsito como que te hayan abusado sexualmente. Que todo lo que hacía, O en sea, la medida... te pudieron haber amputado el brazo porque te caíste del tren. Claro. O te pudieron haber amputado el brazo porque alguien te atacó. Por ejemplo. ¿No? Exacto. Y que cuando la consecuencia del delito era el abuso sexual, y de ese abuso sexual no había una enfermedad venérea, no había un embarazo, en definitiva estábamos más o menos en el mismo tipo de trauma que la persona que había perdido el brazo, ¿no? Y a veces hasta menor. ¿Qué era lo que componía el trauma de esa situación? La interpretación. La interpretación del contexto familiar. Porque estaba estudiado y lo habían seguido, esto no era que era una conversación al azar, que aquellas personas víctimas del delito de abuso sexual cuya familia lo acompañaban desde el simple objetivo acompañamiento, se recuperaban. Y aquellos cuyas familias se veían más afectados que ellos o se sentían, o sea, se traumaban por esa agresión sexual, no podían salir del conflicto. Y bueno, me parece que tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí, vamos al corte, ahora puede ser. Ok, volvemos en 5 minutos. Acá vamos regresando a lo que es el segundo bloque de esta emisión número 101. Yo estaba muy tranquila escuchando la música, tipo, siempre es más abuela que da inicio. Así que bueno, no les contamos, estamos incomunicadas hoy, ¿puede ser? ¿No tenemos celular? Ah, sí, pero ¿está encendido? Ah, bueno, ¿lo puedes ir a buscar, Majo? Sí, ahí voy. A ver si... Para que se comuniquen, porque ¿qué pasa? Hoy yo no tengo mi celular habilitado, no sé por qué, pero no estoy recibiendo mensajes. Así que pueden comunicarse si tienen ganas de hacer algún comentario en relación a este tema que estamos abriendo al celular de la radio, que es el más 54911 36 66 66 66. Repito, más 54 911 36 66 66 66. A los que hayan escrito a mi privado no estoy recibiendo nada, así que si tienen ganas pueden enviar mensajes al celular. Entiendo también que con estos temas pueden estar por ahí como con la boca abierta. Quizás tipo. nos estamos yendo de mambo. Bueno, la gente de nuestro grupo de bio, si quieren, me pueden mandar a mi celular, que sí, yo los recibo. Bien, yo quisiera volver un poquito igual a la película, porque en la película queda como muy claro el rol de víctima que este personaje ha tenido alguna vez. En relación incluso a su propia madre, ¿no? De la que recibió muchísimos maltratos. No quiero entrar en detalle porque no viste la película, no te la quiero quemar. No, bueno, pero habrá Ya, gente ya. que sí, gente que no, así Bueno, que está y bueno. a los que no la vieron no les quiero quemar la película, pero vayan a ver la peli porque está muy buena. La cuestión es que en relación a esto de la acción inhibida, ¿no? De lo que está inhibido,
cómo cuando el personaje encuentra de alguna forma una vía de expresión legítima de eso que tiene reprimido y contenido, de verdad empieza a sentirse como... le empieza a cambiar el comportamiento, ¿no? Diferente. Empieza como a sentirse en coherencia consigo mismo, por lo menos. Es dramático realmente, porque bueno, en los momentos en los que él entra en coherencia consigo mismo, es tremendo lo que sucede en su contexto, ¿no? Pero bueno, es una manera de dar respuesta también, donde por fin el personaje puede dar respuesta, puede accionar, puede expresar en legitimidad con su sentir, sin censuras. Bien. Así que bueno. No puedo andar en la película, que no la vi, pero te escucho, ¿no? Y me lleva a pensar, partiendo de esto de que tiene mucho que ver con experiencias vividas en la infancia, cuántas veces se opera de manera equivocada, ¿no? Entonces vemos el problema en el otro y no lo podemos ver en nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros como partes de un contexto? Porque así no seamos padres, quizás parte de un contexto familiar, como hermanos, como, no sé, como sobrinos, como tíos, como compañeros de trabajo, estamos, digamos, colaborando con el comportamiento del otro. Ajá. Bien, el tema acá sería el siguiente. La realidad está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo la realidad está expresando elementos nuevos, elementos muchas veces en disonancia con nuestras propias expectativas. Y es nuestro comportamiento el que está fijo, el que está cristalizado. Entonces, acá la salida es, ya sea porque cambiemos de contexto o no, si cambiamos a un contexto, que sea un contexto donde nosotros podamos actuar, en tal caso, en una mayor coherencia con nosotros mismos, pero siempre el diálogo con la realidad se va a poder establecer de manera coherente cuando nosotros nos abramos a la transformación de nuestro propio comportamiento. La realidad ya cambia, la realidad cambia todo el tiempo. Entonces, sumergirnos en un proceso de yo voy a cambiar mi realidad, tomando uno una posición fija y siendo la realidad siempre una variable constante, ¿sí? Estamos en el parámetro equivocado. Es nuestro comportamiento el que tiene que moverse primero. Y para mover nuestro comportamiento, bueno, sí, ahí viene esta cuestión de lo que tengo que mover primero es el lugar desde el cual observo la realidad, Exacto. desde el cual la interpreto a la realidad. Es mi observador lo que tiene que moverse. Entonces ahí es donde yo invierto esta secuencia, ¿sí? Y en lugar de cuestionar lo que me está pasando, cuestiono el suceso. Ni me estoy perdiendo lo que me vienes a mostrar. Empiezo a cuestionar mi relato del suceso. Es muy diferente. Empiezo a cuestionar mi relato del suceso, mi interpretación del suceso y mi posición frente al suceso, inevitablemente. Que además esa posición, ese relato y esa interpretación de la realidad que yo hago va a estar determinada precisamente por todo lo que he vivido. Claro, pero justamente la realidad que muta todo el tiempo me hace el espacio para que yo resignifique y expanda también esos circuitos. Porque si no me quedo en una eterna repetición. Sí, acá es donde, bien, vos absorbiste de papá y mamá ese relato, esa forma de ver, esa forma de interpretar, y en relación a ellos tomaste esta posición. Bien, ya sos un adulto, ¿ok? Así que todo eso podés cuestionarlo. Y si no nos pasa lo que nos está pasando como sociedad, si no nos hacemos responsables, no nos hacemos cargo, claro, estamos esperando que venga alguien de afuera, le ponemos el voto y que venga y que nos resuelva todos los problemas. ¿Y por qué estamos mal? Si los argentinos sabemos lo que tenemos que hacer, y si sabemos, entonces ¿por qué estamos mal, por favor? Sí. Sí, a ver si puedo encontrar acá un mensaje. Ay, me parece que ya lo borré. Por ahí. Sí, ya lo borré. Pero bueno, la semana pasada, no hace unos 10 días más o menos, viene a consulta una chica que me plantea
que hace muchos años que no tiene pareja, que está como muy introvertida, que no sale de su casa, que solamente se ocupa de las actividades de su hija, que no tiene una dirección en su vida, que no sabe hacia dónde va. Entonces le preguntó cuál era su motivo de consulta, y entonces ella lo enfoca a que ella quiere conseguir una pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces ella ve como la solución, ella ve que la solución a todo eso la solución es como una pareja, es un otro, viene de afuera, ¿no? Exacto. Es como te decía yo, la solución es cambiar de pareja, cambiar de casa, cambiar de bueno, acá me consigo una pareja y está todo divino. Claro. Ahora, ¿qué quiero yo de esa pareja? La realidad es el problema, el otro es el problema, o sea, hago buscarme el otro para que me resuelva todo lo que yo... Bueno, cuestión es que hacemos un ejercicio y la verdad es que durante la tarea ella sumamente lúcida, dándose cuenta de cuál era su posición en relación a sus parejas, en relación a sus vínculos así primarios. Entonces dice, claro, me doy cuenta de que soy yo la que está aferrada a esa forma de actuar, ahora entiendo. Dice, estoy como adicta a esa forma de ser, ¿no? Bueno, entonces, frente a su toma de conciencia, en ese momento estuvimos hablando, abriendo un poco acerca de a qué la habilitaba esa mirada, qué sé yo, se va y como le doy una serie de tareas, ¿no? Vos sabés que siempre doy tareas. Ya sé que sos intensa, me consta. Que es la manera, digamos, de bajar a la práctica, o sea, yo propongo tareas porque es la forma en que el individuo empieza a bajar a la práctica las herramientas que dice que tiene. Porque una cosa es yo tengo estas herramientas y otra cosa es yo aplico estas herramientas, uh-huh. ¿no? Entonces había una tarea ahí que la diseñamos entre las dos, ¿no? Cuestiones que como a los 10 días me escribe que no, que ella se imaginaba que la decodificación era más fácil, que no se imaginó que la iba a desafiar, digamos, de esa forma, o que le iba a resultar como... que ella necesitaba, que se había dado cuenta que quizás finalmente no era que ella tenía que cambiar su posición, que volvía al principio, que realmente ella necesitaba una pareja, que con una pareja ella le alcanzaba para resolver todos los problemas. Y bueno, o sea... Y que es respetable y está bien si eso a ella la mantiene. Totalmente. Digamos. Convengamos que más allá de que ella blanqueó esto, que está buenísimo porque está pudiendo reconocer su propio límite, su propia frontera, y está diciendo está resultando difícil esto, es como que no va, por más que ella crea que está retomando su vida, a eso iba, es imposible que lo haga desde el mismo lugar, porque ahora tiene una conciencia que antes no tenía, porque ahora pudo ver que lo que no funcionaba quizás, o lo que había sido fallido, digamos, en otras parejas, tenía que ver con un modo de comportamiento de ella. ¿Sí? Así que por más de que te diga no voy a cambiar y no quiero hacer ningún tratamiento y no me quiero mirar, bárbaro, ya se vio. Ya cambió el observador, porque se dio cuenta de algo que no había podido ver antes, uh-huh. ¿no? Y bueno, ya ahí hay algo que está en movimiento, ¿sí? Aunque ella no lo crea, ella ya se le filtró ahí otra cosa, ¿sí? Un movimiento en ese observador. E inevitablemente en sus acciones. Es que también cuando ibas hablando me quedé en otro punto, cuando dijiste una cosa es tener las herramientas y otra es ponerlas en práctica. Yo creo que todos tenemos las herramientas y las tenemos todas, el tema es que no las tenemos vistas y no sabemos cómo usarlas. Claro, no sabemos qué herramientas tenemos muchas veces, ¿no? De eso se ocupa la realidad también, ¿no? De venir a mostrarte de lo que sos capaz. Uh-huh. Pensaba también, bueno, una paradoja, ¿no? Parece que hubieran sabido que nos íbamos a juntar a charlar y nadie llama, porque no tenemos mensajes, nada. No, y, lo que pasa es desarrolla. Que el hecho de que yo no tenga internet es un tema porque muchas veces se comunican por esta vía. Lógico. No, pensaba, pues nosotros abordamos el tema del comportamiento muy desde el lado extremo, ¿no? Cuando empezamos a hablar del guasón. Pero también tenemos muchos cambios de comportamientos sutiles que tienen que ver también con cuestiones, como vos dijiste hoy, ¿no? Veníamos con algo que está latente desde la infancia y ahí quedó, pero no quedó irresuelto de alguna manera y se vuelve a recrear el escenario, pero yo ya estoy con otro conflicto y es como que hay varios conflictos que se encienden y se apagan y generan también cambios de comportamiento que en realidad
tienen la misma dinámica y el mismo mecanismo de una enfermedad como lo que hablábamos, la esquizofrenia o este tipo de casos donde hablamos ya de gente que termina asesinando o cometiendo delitos, pero esto también es aplicable a otro tipo de cosas, como por ejemplo, a ver, Vale, no me dejes cerrar tanto. Vale, recibí un mensaje y está... Bien, sí, bueno, primero acá les mando un saludo enorme, bueno, a Cristina de San Rafael y a Marcela que nos está saludando. Dice Marcela: hola genias, las estoy escuchando, qué grande Majo. Manda aplausos. Besote, Marce. Y bueno, Cristina también manda saludos. Y acá, bueno, tengo otro mensaje que dice, bueno, dice, el tema de los abusos, dice, están saliendo a la luz en mi familia, de parte de mi madre. Hace un tiempo compartí en un grupo que a raíz de ese caso, que fue el hijo de mi prima, el abusado por un hermanastro. El abusado 5 años y el abusador 9 años, ¿no? ¡Wow! Dice, mi primo reconoció que fue abusado por un tío de él y un vecino, es decir, el de 9, claro, a futuro, pudo reconocer que había sido abusado por un tío y por un vecino, pero que ya pasó, que lo olvidó. ¿Sí? Sí, pero lo olvidó, pero lo recrea a través del comportamiento que tiene con el de 5. Esto es lo que planteaba Freud cuando decía que los niños expresan